Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. 2 de diciembre, 6 de la mañana en punto, iniciamos En torno al dinero. Muy buenos días tengan todos ustedes y agradecemos de antemano a las personas que tienen la gentileza de recibir nuestro mensaje y también e incluso saludarnos con mucho gusto desde muy temprano. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Lidia, ¿cómo está? ¿Qué dice Texas? ¿A qué temperatura estarás? Hola, Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate que aquí estamos a 8. A 8 grados centígrados. Bueno, no está mal, ¿no? No, no está mal. Bueno, un poquito fresco. Un poco fresco. Bueno, ahorita Sí. déjame ver aquí cómo estamos. Parece mentira. ¿Cómo está Texas a 8 grados centígrados? ¿Sí? ¿Por qué? Este, ¿Cómo pues estás por nomás, allá? pues no estoy checando, pero no me sale. A ver, estoy entrando mal bueno, por lo pronto, ¿quiénes cumplen santo en esta jornada de jueves? Hoy es día de San Eusebio. San Eusebio. Eusebio. No, pues ahí Eusebio. sí no tengo Eusebio, no ¿No? tengo ¿Nadie Eusebio, no no. conoces? Creo que yo tampoco, fíjate, No, estaba checando ahí quién podría ser y no. no tengo Tampoco. Eusebios, así está, no. La damos No. por vista, muchachos, si son tan amables, por favor, buenos días. Muchas gracias. Bueno, entonces nos corremos. Ay, estás fuera de la caja totalmente. Bueno, Acá estoy. a ver, 14 grados centígrados por este lado. Juan Núñez, ¿en qué temperatura estás tú? 10 grados 10. 10 grados 10. Bueno, va ganando Juan Núñez, 10 grados centígrados. Leti, ¿en qué temperatura estás tú? Buenos días, 10 grados. Claro. 10 grados también. Bueno, el país está con mejores temperaturas en general, pero por lo pronto, a ver, vamos, ¿quiénes son? La efeméride. Ya vimos la efeméride, vamos directamente a la efeméride. Sí. Bueno, un 2 de diciembre, pero de 1985, la Organización de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud para rendir homenaje a la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firma el Convenio para el Combate a la Trata de Personas y su Explotación en 1949. Cabe mencionar que hasta hoy en día se sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar en el mundo. Bien, pues por lo pronto, ya sabe usted que ayer se cumplió el tercer año de gobierno, concluyó el tercer año de gobierno, inicia ya propiamente el cuarto año de gobierno, así es que el presidente rindió un mensaje a sus seguidores en el Zócalo, prácticamente lleno el Zócalo. Hoy las columnas, pues prácticamente todas las columnas hacen referencia a ese acto cívico donde el presidente expone su punto de vista de cómo va el país y de los cambios que se han aplicado en la forma de hacer economía, en la forma de hacer política. Iremos a lo largo del programa analizando estos puntos con diversos especialistas. No nos toca a nosotros hacer el análisis, pero por lo pronto valdrá la pena dar un recorrido por las noticias que desde nuestro punto de vista son las más importantes en la jornada de este día 2 de diciembre del 2021. Desde el Zócalo, el presidente López Obrador envió mensaje a la nación con motivo de los 3 años de su gobierno. Estamos de pie, aseguró. El mandatario dijo que la salud pública ha sido uno de los desafíos más importantes y que el próximo año estará lista la vacuna patria. Anunció aumento en becas para estudiantes de bajos recursos.
López Obrador destacó que se ha mantenido la estabilidad del peso y se logró ingreso récord de remesas que suman 4.818.6 millones. Defendió su propuesta de reforma eléctrica. Dijo que la verdadera lucha contra las bandas criminales es quitarles a los jóvenes, al tiempo que niega la militarización del país. Convocó a participar en la consulta de revocación de mandato. Destacó que patrones, trabajadores y gobierno federal acordaron aumento al salario mínimo de 22% para 2022. Banco de México reduce pronóstico de crecimiento a 5.4%. Analistas consultados por el Banco Central prevén inflación de 7.2% para este año y de 4.12% para 2022. Sector prevé consumo turístico en diciembre 11.4% menor que en 2019. México y Estados Unidos anuncian Sembrando Oportunidades, iniciará en Honduras. México regresará a crecimiento de 2.5% en 2023, anticipa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Estados Unidos confirma primer caso de variante Omicron en California. Pues obviamente la mayor parte de los periódicos toma como principal parte de las ideas que expuso el presidente de la República en el Zócalo capitalino. Vamos a dar un recorrido por esos diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 2 de diciembre. Reforma. Abre cártel penal y libera a líderes. Apenas el viernes habían capturado a Capo, ayer se fugó en Tula. El Universal. Huachicoleros desafían a gobierno con fuga de reos. Grupo armado libera a El Michoacano, líder del robo de combustible en la región Tula-Tepeji en Hidalgo, quien había sido detenido apenas el 26 de noviembre en el Estado de México. Excelsior. Ya no hay marcha atrás. Hemos resistido a las adversidades, señala López Obrador. Milenio. La revolución de la conciencia no tiene marcha atrás. Andrés Manuel López Obrador. Ante 250,000 personas, asegura que en el noble oficio de la política no caben medias tintas y que México está de pie pese a pandemia y crisis. La jornada, el país de pie y en una revolución de conciencias. Andrés Manuel López Obrador. El mensaje de mitad de sexenio pide participar en la consulta de revocación. El Financiero. Revisa Banco de México a la baja su estimado del PIB. Informe. Percibe riesgos de mayor inflación en el entorno actual. El Economista. El salario mínimo aumentará 22% a partir de enero. Será de 172.8 pesos por día. Unanimidad entre obreros, gobierno y patrones. El Heraldo de México. Andrés Manuel López Obrador. Seguimos de pie pese a la crisis. El Sol de México. Comando libera al líder huachicolero. Fuga de película en penal de Tula Hidalgo. La Razón de México. Andrés Manuel López Obrador reactiva la plaza. 4T está de pie y cercana a lo irreversible, señala. Abarrota el presidente el Zócalo con 250,000 personas. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues una de las cosas que a mí más me llama la atención es el reconocimiento del presidente que estamos en una crisis. Yo no recuerdo que hubiera reconocido antes que estamos en una crisis y al momento en que dice ya pronto saldremos de la crisis, pues implícitamente reconoce la existencia de una crisis cuando el Banco de México está ajustando la perspectiva de crecimiento a un mes de que termine el año a 5.2%, le tiene 5.2%, así lo dicta el encabezado del diario El Financiero, cuando todo mundo esperaba, incluso llegó a esperar más de 6.5%, y ahora ya estamos en 5.2%, lo que habla de que efectivamente lo que habíamos anotado en este programa, en el sentido que la economía se estaba aletargando, a una ralentización de la actividad económica, pues es cierto, fue cierto, resultó cierto, y de que hay algunos indicadores que hablan de manera, pues, digamos, en un semáforo naranja, de que hay que tener cuidado con algunos números, como lo representa, por ejemplo, una caída en la recaudación fiscal derivado
de una falta de vigor en la actividad económica, falta vigor en la actividad económica y por obvias razones, pues también cae la recaudación fiscal, que ha sido muy lustrosa, digamos, muy lustrosa, aunque pues en muchas ocasiones, gracias a actividades de fiscalización muy enérgicas que pues supongo que se justificaron, pero que pues no volverán a repetirse, porque si hay ingresos, por ejemplo, yo sé que un banco de los más grandes tuvo que pagar una cantidad importante de dinero, miles de millones de pesos como supuestos atrasos en el pago de los impuestos, y pues será finalmente una partida que se reciba esa vez y no otra vez en lo que resta del sexenio, porque eran pagos pendientes y esos asuntos pues, se contaron como una recaudación fiscal exitosa, que ciertamente lo era, pero no volverá a ser. Entonces, hay asuntos que tendremos que analizar poco a poco en la medida en que transcurra este programa y los siguientes. Vamos a recurrir a los especialistas. Importante, por ejemplo, el hecho de que ayer, y pasó por lo oscurito casi de manera generalizada en los diarios, la presencia de Victoria Rodríguez Ceja en el Senado, donde prácticamente habrá de dársele la confianza de dirigir el Banco Central, una persona que, con todos mis respetos por ser dama y ser una maestra muy capaz en lo que ha hecho hasta el momento, carece de la experiencia monetaria que establece como obligado la ley del Banco de México para ser gobernadora del Banco Central, y suben a una joven muy raspada a ocupar un puesto muy delicado que requiere un gran conocimiento, sobre todo en momentos como los actuales, donde México tiene una inflación superior al 7%, lento crecimiento y por un proceso de normalización de la actividad y las políticas monetarias en todo el mundo. Pero bueno, lo iremos viendo en el transcurso de este programa y de los siguientes. Por lo pronto, tenemos saludos, Lidia. Sí, tenemos saludos. Nos saluda desde bien tempranito José Antonio Carvajal Alonso. Nos dice buenos días, saludos desde el municipio de Calvillo. Un abrazo fuerte. José Enrique dice tarde, pero sin sueño. Buen día, Muchas gracias. comunidad. Eso es importante, sí, claro. También nos saluda Alex Escadrufo. Buenos días, amigos, dice, como todos los días, los saludamos Buenos también días, con Alex. mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Heriberto Flores López, excelente día, equipo y auditorio de En Torno al Dinero. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Ahí está, y nos da siempre, él nos da estrellas en Facebook, así es que le agradecemos mucho. Bien, pues entonces vamos a una primera pausa, son las 6:11 y tendremos durante la pausa en nuestras redes sociales parte de la lectura y los conceptos de Sergio Sarmiento en su columna en el diario El Reforma, donde habla del AMLOFest y hace referencia al contenido del mensaje del presidente a sus seguidores. Con mucho gusto, hacemos una pausa y regresamos. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué dice? Pues mira, Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate dice: es difícil encontrar a alguien tan enamorado del micrófono como el presidente López Obrador. No solo dedica de 2 a 3 horas diarias a sus conferencias de prensa, realmente una prolongadísima serie de televisión, sino que ha presentado informes de gobierno cada 3 meses. El de ayer fue su 12º. Otros presidentes más discretos se han limitado a dar solo 6 informes por sexenio. En sus informes y en las más de 700 mañaneras, AMLO ha dicho una y otra vez que no somos iguales. Las prácticas a las que recurre, sin embargo, son muy similares o quizá peores que las del viejo PRI. Ayer sus simpatizantes llegaron desde temprano al Zócalo en cientos de autobuses fletados, un acarreo como los de los priistas de antaño, solo que mayor. Alguien pagó por los autobuses y los alimentos de los casi 200,000 que llenaron la Plaza Mayor. El discurso del presidente no cambió mucho en los informes y mañaneras. En los primeros utiliza un lenguaje más formal, pero siempre nos dice que el país va muy bien y que todos los problemas son responsabilidad del neoliberalismo, de los corruptos de antes y de la prensa y los intelectuales que se dejan comprar. En cambio, él y todo su gabinete se distinguen en su visión por su incuestionable integridad,
Por eso el país avanza, porque el principal mal del país, la corrupción, ya está erradicado. El presidente mostró ayer confianza en que el país se recuperará pronto de la crisis económica porque no nos endeudamos. Es cierto que el aumento de la deuda ha sido pequeño y el tipo de cambio se ha mantenido razonablemente estable. Es un argumento bastante conservador, pero coincido. No mencionó, sin embargo, que la inversión productiva ha caído a niveles históricamente bajos, lo cual pone en jaque el futuro desarrollo del país. El AMLO Fest no solo mostró un impresionante nivel de acarreo, sino también un abierto desdén a las precauciones de la pandemia. Hacer una reunión masiva en esas circunstancias es peligroso, pero permitir el ingreso sin mascarillas a un zócalo retacado resulta irresponsable. El amor al micrófono puede incomodar a algunos, pero le ha funcionado muy bien al presidente. A fines de noviembre, AMLO registraba una popularidad del 58% según Reforma. Es casi el mismo nivel de Ernesto Zedillo y Vicente Fox a mitad de sexenio, pero resulta extraordinariamente alto si consideramos el desplome económico, el pésimo manejo de la pandemia, el deterioro del sistema de salud y la inseguridad. Que el gobierno reparta dinero a las familias pobres apuntala su popularidad. Una familia necesitada que recibe una beca para el hijo y un subsidio para el abuelo aplaudirá al presidente aunque se deteriore la economía. Bien, pues ahí están. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, ayer sugerimos un sondeo, ejercimos un sondeo en relación a la presencia de Omicron, esta variante que ha sorprendido y ha causado pánico a nivel mundial. ¿Cuáles fueron los resultados, Francisco? En el sondeo de ayer, a 3 años de la administración del presidente, ¿cómo califica usted su gestión? El 92% nos dijo que mala y el 6% nos dijo que muy buena. Muchas gracias. Esos fueron los resultados. Para variado me equivoqué, no era lo de Omicron, era lo de si la gestión del presidente había sido eficiente o no había sido eficiente. Bueno, hubo quien calificó como buena o como muy buena y hay quien no le gusta algo, no le gustó, una disculpa, no le ha gustado ese ejercicio de gobierno con los resultados que obtiene hasta el momento. ¿Cómo rezan los encabezados en materia financiera, Leti? Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 2 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Falta competencia al distribuir gas LP. Controlar precios no mejorará situación, señala COFECE. Cartera de El Universal. Pago a contratistas y proveedores de Pemex en peligro. Adeudos con empresas privadas alcanzan 51,197 millones de pesos a un mes de que cierre ejercicio actual. Desde marzo de 2021, la petrolera cubrió 15,446 millones de pesos de obligaciones facturadas. Dinero de Excelsior. Banco de México prevé un complicado cierre de año. Informe trimestral. Negocios de Milenio. Monopolios en 97% de distribución de gas LP. El regulador declara sin condiciones de competencia a 213 de 220 mercados. Cae 7,7% la importación del hidrocarburo vía gasoducto desde Estados Unidos. Economía del diario La Jornada. En 10 meses las remesas baten récord de todo 2020. Cerrarán 2021 arriba de 50,000 millones de dólares. Economía, mercados e indicadores del financiero. Banco de México recorta su previsión de PIB para 2021 a 5,4%. Advierte incertidumbre por pandemia, nuevas variantes y presiones inflacionarias. Empresas y negocios del Economista. Comisión Federal de Competencia Económica abre vía para alargar regulación de precios del gas. No hay competencia en 97% del país, dice. Mercados del Heraldo de México. Banxico ajusta el PIB de 6,2 a 5,4%, de los más bajos. Finanzas de El Sol de México. Encarece gas LP, falta de competencia.
Sube 145% ganancia de gaseros en 5 años. Negocios de La Razón de México. Se desinflan pronósticos del PIB para 2021 por debajo del 6.3% previsto por la Secretaría de Hacienda. Banco de México lo recorta a 5.4% por tercera ola, falta de chips y outsourcing. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas, Lalo. Bien, vamos a recorrer cuál fue el comportamiento de los mercados ayer. Lidia. El mercado estadounidense cerró la jornada con pérdidas. El promedio industrial Dow Jones registró un descenso de menos 1.34% y se ubicó en 34.022.04 unidades. El Standard & Poor's perdió menos 1.18% y quedó en 4.513.04 unidades. El índice Nasdaq presentó un retroceso de 1.83% y se ubicó en 15.254.05 unidades. El mercado mexicano concluyó la jornada de manera positiva. El índice de precios y cotizaciones registró una variación de 0.62% y se ubicó en 50.007.16 unidades. En la Bolsa Institucional de Valores, el índice FTSE Viva ganó 0.64% a 1.031.06 unidades. Los petróleos. El West Texas se cotizó en $65.57 por barril tras descender menos 0.92% en su precio. El Brent del Mar del Norte se vendió en $68.87 con un descenso de menos 0.52%. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $61.23 luego de un descenso de su precio de menos 3.06%. Las divisas. El dólar interbancario se cotizó en 21.37 pesos y el euro en 24.08 pesos. En estos momentos los petróleos presentan un avance. El West Texas crece en su precio 0.63% hasta $65.98 el barril. El Brent del Mar del Norte avanza en su cotización 1.07% hasta 69.61. Vamos a ver qué es lo que dice el peso mexicano en su relación con el dólar estadounidense. En estos momentos presenta el dólar un retroceso importante de 0.71% frente a la moneda frente a la moneda mexicana. Está en 21.35 pesos mexicanos por dólar, 21.35, luego de un retroceso de 0.71% de la divisa norteamericana frente al peso mexicano. Bueno, ¿qué saludos tienes tú por tu lado, Francisco, antes de ir a una pausa? Tenemos saludos de Roberto Mejía, que dice: buenos días a todo el mundo mundial desde la Jusco Tlalpan. Iniciamos a 5 grados, aunque la aplicación indica 4 grados y 2 grados de sensación térmica. También saludamos a Eduardo de Jesús, que nos saluda desde Aguascalientes. Y dice que la temperatura es 7 grados allá. 7. Y también Alberto Ortega Pascual dice que nos saluda desde Cuautitlán y también nos comenta que 7 grados están allá. Y también saludamos a Pedro Guerrero, que nos ve desde Monterrey. Bien, pues ahí están los saludos. Muchísimas gracias por su atención. Hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar una lectura y a repasar la columna de Carlos Loret de Mola, donde habla de la permanencia y presencia cada vez más notoria del ejército en labores que antes correspondían a los civiles, cosa que desde el punto de vista de Carlos Loret de Mola es algo sumamente preocupante. Regresamos después al aire, pero mientras tanto manténganse con nosotros. Son las 6:22, 6:22. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Leti, ¿qué tenemos con Loret? Vamos a leer unos párrafos que llama Loret a su columna: 3 años con el ejército todo, sin el ejército nada. El presidente delinea la segunda mitad de su mandato. Está en campaña, de vuelta al Zócalo tan suyo, tan lleno de gente en su mejor forma, donde se siente más cómodo, más auténtico, más él. Un gobierno que solo tiene palabras necesita permanentemente el discurso. Y en el Zócalo, a falta de resultados, sobran arengas.
como el presidente está en campaña y así estará los 3 años que le quedan, el gobierno ya lo dejó encargado al ejército. Dice más adelante, en franca campaña y con los militares detrás, en el Zócalo dejó su estrategia para el resto del sexenio. Viene la versión más dura de López Obrador. Se acabó el esfuerzo por simular que era tolerante, dialogante, que extendía la mano, que estaba interesado en escuchar al otro. El presidente nunca se sintió a gusto en una mesa de negociación. Lo suyo es la imposición, y ya lo dejó claro. Para él, nada se logra con medias tintas. Lo dijo con todas sus letras. El presidente no se va a correr al centro, él es de izquierda. Y su interpretación del ser de izquierda consiste en radicalizarse, taparse ojos y oídos. Para Andrés Manuel López Obrador, llegar a un entendimiento con el otro no es una virtud democrática, sino una tibieza de los flacos de espíritu. El presidente tiene su estrategia de campaña, polarizar y dividir a la oposición, y tiene blindaje por si llega a perder la elección de 2024. Él será el eterno comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que estarán agradecidas hasta su último suspiro con el general Andrés Manuel López Obrador. Y este es en resumen lo que plantea Carlos Loret. Lalo. Gracias, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, mercado ciego es aquel que funciona mediante intermediarios, quienes comunican los precios de oferentes y demandantes sin que estos tengan idea de quiénes son sus contrapartes. Es decir, las transacciones se realizan a través de intermediarios y mediante una plataforma en la cual se mantiene el anonimato de las partes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Víctor Ortiz Niño, muy buenos días, ¿cómo estás? Válgame Dios. Bueno, suele suceder desafortunadamente, bueno, se nos movió, y no solamente se nos movió, sino perdimos la señal de Víctor Ortiz Niño en el momento en que íbamos por ahí. Vamos entonces a las columnas. ¿Qué dicen los columnistas esta mañana? Primera parte. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, comenta que ninguna institución, empresa o banco puede funcionar adecuadamente si cambian de director general 4 veces en 3 años, como en el caso de Nacional Financiera, que desde hace 2 sexenios ha intentado infructuosamente funcionar con Bancomext. Dice que el cuarto director de Nanfin Bancomext es Luis Antonio Ramírez Pineda, quien era director del ISSSTE. Y lo extraño es que este había anunciado su renuncia, pero para inscribirse como precandidato a gobernador de Oaxaca, por lo que sorprendió este nombramiento. Y la duda es si renunció a sus aspiraciones políticas o utilizará a Nanfin Bancomext como trampolín. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, asegura que ayer se despejaron algunas dudas, pero surgieron otras en perspectiva de 2022. Se refiere a 3 hechos relevantes. El primero, la comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta del presidente López Obrador para ocupar la gubernatura del Banco de México. Por otra parte, el incremento de 22% al salario mínimo. Y el tercer hecho presentado ayer fue el mensaje del presidente López Obrador. Quintana considera que más que lo que dijo en la tribuna del Zócalo, fue la concentración de alrededor de 200,000 personas lo que resultó más relevante. La posibilidad de realizar eventos de esta naturaleza le puede dar la confianza para alejarse del centro y moverse a posiciones más radicales, con la certeza de que no perderá el apoyo de la población. Y eso no es un buen augurio ni para la economía ni para la democracia.
Hasta aquí esta primera parte de columnas, Lalo. Muchas gracias, gracias. Vamos rápidamente, mientras se conecta Víctor Ortiz Niño, vamos a asuntos fiscales con Sergio Sánchez. Vaya gran problema que estoy vislumbrando en el país para los próximos años. El mentado reciclo, que se caracteriza como todo en esta administración, no es aspiracional, debido a la baja recaudación que se llevará a cabo por medio de este nuevo régimen fiscal, vigente para el próximo 2022. No será más que una herramienta mediocre, porque aparte del problema inflacionario, al cierre del ejercicio en el que se prevé una inflación del 7.50% y va aspirando a más, desde luego que esto ocasionará que los precios suban y el aumento aspiracionista a los salarios mínimos del 22% no va a servir más que para encarecer los precios de los productos y servicios que demandamos los mexicanos, ya que si recordamos la política de Banco de México en la época del doctor Agustín Carstens, pedía siempre prudencia cada año en el incremento de los salarios mínimos, ya que esto provocaría un incremento en la inflación, misma que ya cierra el ejercicio de una forma muy abrupta. Hay que tener presente que la mejor manera para mantener el valor adquisitivo del salario es con el mantenimiento de una inflación baja. Y si a esto le sumamos entonces los problemas que está ocasionando en los mercados la propuesta de nombramiento de una gobernadora para Banco de México que no cumple con el perfil adecuado al puesto y que a falta de disposiciones sanitarias adecuadas, el país tenga que regresar a la contracción económica debido a la cuarta ola de la pandemia y que en consecuencia no habrá recaudación por falta de actividad económica y desde luego a esta reforma extrafiscal de baja recaudación, no se ha preguntado ante este escenario qué nos espera para el próximo año y ya no le sumo porque hay más cosas que agravarían el escenario. Mejor mañana continuamos con más de reciclo para que pueda estar preparado al menos en cumplir con sus obligaciones fiscales de forma adecuada. Bien, gracias. Vamos a ir a una pausa. Tendremos en la pausa la lectura y la consideración del análisis de Salvador García Soto sobre el informe presidencial que ayer presenta el presidente de la República ante sus seguidores en el Zócalo capitalino. Pero no sé, antes de ir a la pausa, tenemos saludos, Lidia. Claro que sí, Lalo nos saluda. Jesús Próspero nos dice muy buenos días, equipo. Eduardo Alejandro Pérez Sandoval nos dice muy buen día desde Chapala, Jalisco, los escucho y muchas gracias por su programa, gracias a usted por estar con nosotros, Eduardo. Laura Mesa nos dice muy buenos días desde Querétaro. A ver, déjame pedir rápidamente porque después se me pasa a tiempo darle los saludos, por ejemplo, a Sergio Analco, dice desde North Carolina, muchas gracias, Sergio. Vamos a ver en qué temperatura estarás en estos momentos. Bueno, Enrique González está en Michigan a 7 grados sobre cero. 7 está pues muy alta la temperatura para ser Michigan, ¿no? Bueno, y estas épocas del año. Eduardo de Jesús de Aguascalientes. Carlos Gómez Álvarez Tostado, muchas gracias. Saludos, dice. Saludos desde la Ciudad de México, en la zona poniente. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias, Pedro Guerrero. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Gracias, Laura Mendoza, desde Querétaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice, desde Querétaro no nos da la temperatura. Francisco Alarcón. ¿Qué tal el AMLOFest? Dice saludos a todos ustedes. Muchas gracias a Rita Cobian, a Adolfo Villegas, a Belén González, que está a 5 grados en Newark, Georgia. Aquí estaré todo un año. Bueno, cómo se la pasa recorriendo Estados Unidos. A estar rodeada de cajas de mudanza todo el tiempo. Javier Bárcenas, Juana Guillón, David Nieto, Osvaldo Vega. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras dice mucha fiesta, pocos resultados. Sí, al primer trienio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo medimos por sus habilidades de propagandista, por el posicionamiento de su discurso y su capacidad de movilizar y encantar a sus seguidores con informes, mensajes y festejos masivos como el de ayer en el Zócalo. Sin duda, veríamos un gobierno exitoso,
un apoyo reflejado en las encuestas de aprobación y sostenido aún por una base social y popular amplia, que se conforma de dos grandes grupos: los que se benefician del gobierno con cargos, relaciones, contratos e influencias, que son la nueva clase política en el poder, y los que reciben los apoyos económicos directos y en efectivo desde este gobierno y que generan una lealtad electoral y clientelar a favor del régimen, que son las bases populares. Dice, visto desde la perspectiva del líder popular y de masas, no hay duda de que López Obrador empieza su cuarto año de gobierno y su segundo trienio fortalecido e inyectado del respaldo de ese conglomerado que ayer lo vitoreaba y lo festejaba sin ningún tipo de medida sanitaria. Pero si el balance de esta primera mitad del sexenio se intenta hacer a partir de datos, indicadores y cifras, incluso las oficiales o de organismos técnicos autónomos, entonces la cosa cambia y los resultados ya no hacen a un presidente tan eficiente ni a un gobierno tan efectivo a la hora de resolver los grandes problemas del país. En la economía, por ejemplo, mientras el presidente presume la recuperación de empleos después de la crisis y habla incluso de 395,000 plazas más generadas por encima de la cifra del empleo prepandemia, la realidad es que sí se recuperaron ya los 20,294,000 empleos, pero en la mayoría de los empleos recuperados, los salarios disminuyeron y los trabajadores recontratados o empleados no volvieron al mismo nivel de ingresos que tenía antes de la pandemia. Más adelante señala que la pobreza, según el Coneval, también se incrementó en 3.8 millones de pobres más en comparación de lo que había en 2018. En la seguridad está el otro gran tema que arruina la imagen triunfal y festiva que ayer se vio en el festejo presidencial. 105,000 homicidios dolosos en los primeros 3 años superaron con mucho todos los parámetros de violencia conocidos hasta ahora por los mexicanos. Para rematar, están dos temas en donde el discurso presidencial simplemente no cuadra: la promesa de un sistema de salud público de primer mundo, con hospitales públicos en crisis por el COVID, un INSABI que no funcionó, desabasto de medicamentos y enfermedades graves que no tienen tratamientos. Y hasta aquí, Lalo. Regresamos al aire. Gracias, Leti. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, el asunto de ayer es importante, indudablemente el mensaje presidencial hay que atenderlo, por supuesto, y solicitamos a nuestra inteligencia en materia de análisis que nos ayudara a realizar las consideraciones que el evento político mereció y la presencia también, que no podemos pasar por alto, de la candidata a ser gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, en el Senado de la República, donde tuvo un día de campo. Bueno, entonces está con nosotros Víctor Ortiz Niño, que corresponde a todos los comentarios de los jueves, pero solicitamos de manera muy especial a Ernesto Fadel Santos Coy también que estuviera con nosotros. A ambos los saludo con aprecio y respeto, como siempre. Gracias. Primera consideración tuya, Víctor, por favor. Buenos días. Una disculpa, hace rato se fue en internet. Y sí, me sacó qué desafortunado en el momento porque estabas justamente entrando al aire, pero bueno, son cosas que suceden. Perdón. Bueno, yo me quisiera centrar más que nada sobre la posible gobernadora del Banco de México. En su comparecencia tuvo limitaciones sobre el manejo de la política monetaria. No explicó claramente en qué consiste, por qué es, y sobre todo fue muy cuestionada sobre si tiene las suficientes experiencia en cargos de alto nivel en el sector financiero. En ese sentido, se le hizo ver que no lo reunía. Hoy a las 10 de la mañana es probable que se saque toda la resolución al respecto. Pareciera ser que hay una alternativa de que no va a ser nombrada gobernadora. Sí va a ser integrante de la comisión, perdón, de la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. De la Junta de Gobierno de Banco de México. Y que de la misma se tendría que elegir al futuro gobernador que debe entrar en funciones el próximo 1 de enero. Gerardo Esquivel será, según estoy casi seguro. O si quiere que sea mujer, pues tendrá que ser Galia.
Galia Borja. A ver, Ernesto, ¿tú cómo lo ves? ¿No está Ernesto? ¿Se cayó Ernesto? No me digan que se cayó Ernesto. Bueno, entonces, no, ahí está Ernesto. Ernesto Farril. Ernesto, bueno, no puedo dar crédito. Entonces, ¿de dónde obtienes tú esa aversión, Víctor? Está en los periódicos, está básicamente en lo que es El Economista, también El Financiero lo deja entrever. O sea, y desde ayer se empezó a mencionar que no estaban completamente de acuerdo con que fuera la futura gobernadora. Creo que Ernesto ya está listo. A ver. Sí, bueno, te estábamos llamando, Ernesto, y tú no nos escuchabas, yo dándote al aire, pero bueno, hay veces para que vea que este programa está al aire. A ver, nos pones tu cámara otra vez. Sí. Ahí está. Entonces te decía, Víctor Ortiz Niño afirma que existe una puerta ante un, digamos, desempeño atrás de lo que se esperaba de Victoria Rodríguez Ceja, a que no ocupara el puesto de gobernadora, sino fuera parte de la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno determinara quién sería la persona que estaría al frente del Banco de México, en tanto la maestra Rodríguez Ceja adquiere la experiencia y el tiempo y los atributos necesarios según marca la ley del Banco de México para encabezar el Banco Central Mexicano. ¿Tú cómo la ves? Pues veo que la planadora de Morena probablemente, pues sí, autorice o apruebe el nombramiento de Victoria, a pesar de que sí claramente no reúne el requisito de 5 años de experiencia en materia monetaria o de regulación financiera. Y pues por lo pronto lo que veo es que lo que la señora ha declarado pues es razonable, ¿no? Y es sensato. Digamos que ha dicho lo que el mercado quiere oír y por eso no tenemos una mayor devaluación del peso, ¿no? Pues simplemente está señalando que 3 cosas, ¿no? Uno, que las reservas internacionales son intocables, que se van a utilizar para lo que dice la ley, se van a usar como lo marca la ley. Bueno, pues esa era una cuestión que preocupaba, ¿no? Lo segundo, que no se fueran a usar las reservas internacionales para financiar el Tren Maya o algo así. Lo segundo, pues señala también que está de acuerdo con que el único mandato del Banco de México sea el de la inflación. Bueno, es que si estuviera señalando ahorita que conviene pues cambiar la ley y poner un segundo mandato para que también el Banco de México se preocupe o tenga como mandato el crecimiento económico, como sucede en otros países. Sí, la Fed entre ellos. Bancos centrales con objetivos aparentemente contradictorios, ¿no? Estabilidad de precio y pleno empleo. Bueno, habría puesto de cabeza a los mercados mexicanos y al peso, ¿no? Y lo tercero, que va a defender la autonomía del Banco de México. Entonces, bueno, pues eso ha gustado al mercado y pues digo, hasta ahora habría que decir, ¿no? Hasta ahora los 3 que han sido nominados por este gobierno, que es Galia Borja, así es, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. La verdad es que no hay queja sobre ellos. No forzosamente todos tienen que estar diciendo que hay que subir la tasa, se puede disentir, pero la verdad es que se han comportado con mucha responsabilidad de forma adecuada, digamos, para su investidura, cada uno de ellos. No habría queja al respecto. Permíteme, perdona que te haya interrumpido. Tenemos que despedir porque estamos ligándonos a otras plataformas que reproducen nuestro mensaje a sus respectivas audiencias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nosotros continuamos con este análisis breve de Ernesto Farril Santoscoy y de Víctor Ortiz Niño. Despedimos, Lidia. Hasta luego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. Que tengan muy buen jueves. Gracias. Ernesto, discúlpame, entonces estabas diciendo.
No había visto a Víctor, lo saludo. Y pues también habría que comentar que las decisiones en el Banco de México se toman por 5 miembros, que es la Junta de Gobierno, y que el peso de cada uno de ellos, incluyendo el del gobernador, es el mismo, aunque la única diferencia es que en caso de empate, El si hay dos gobernador que es el de dicen, calidad. así es, si hay dos que dicen que hay que subir la tasa y hay dos que dicen que hay que bajar la tasa, Sí. pongo ese ejemplo, el voto de calidad lo tiene el gobernador. Bien, ahora sobre el evento en el Zócalo capitalino. Víctor, ¿tienes la idea que expresa el presidente que las cosas van bien y que estamos cerca de salir de la crisis? Que por cierto, yo no había escuchado que admitiera que la economía mexicana está en crisis, ¿eh? Víctor. Bueno, yo al ver ese evento me ubiqué en 1970 cuando Luis Echeverría llenaba el Zócalo y todo el mundo le gritaba viva, bravo. En específico sobre lo que dijo, deja mucho que ver la realidad con lo que él expresa. También hay un punto que sí quisiera comentar, donde se señala que está militarizando al país. Aquí una pregunta sería, ¿por qué está tomando tanto apoyo en el gobierno, perdón, en el ejército? Y el sesgo sería, no es parte de la personalidad donde no acepta que nadie le diga que no, y entonces busca un organismo institucional que en realidad siga sus instrucciones. Es decir, me dejó un sesgo de siglo pasado con un liderazgo que no acepta ningún tipo de rechazo sobre sus opiniones. Y realmente la situación del país no corresponde a lo que está señalando López Obrador en específico. Ernesto. Yo también me remonté a los 70s, 80s, ¿no? Con un evento de este tipo. Pues sí, ayer otra vez fue el Día del Presidente, ¿no? Ya se ha convertido el aniversario de 1 de diciembre como algo más importante en sí que el informe presidencial de 1 de septiembre. Y bueno, pues sí, es increíble la cantidad de aseveraciones que parece que están totalmente fuera de la realidad, ¿no? Por lo menos no presumió de las remesas, ¿no? Sí les brindó un aplauso a los que mandan las remesas, pero no fue un triunfo de él, ¿no? Lo mismo el incremento del precio del petróleo, pues tampoco es no se lo atribuyó, como en otras ocasiones, a un triunfo de su administración. Pero pues sí, definitivamente el estatus que él pinta, pues realmente está muy lejos de la realidad. Y pues muy probablemente la gente se preguntaría, la gente de a pie, ¿no? Pero que sea un poco más informada, que no sea fanática. Oye, ¿y el Estado de Derecho cómo está? Y los 2 millones de personas que se fueron a pobreza extrema, ¿por qué no lo mencionan, no? Oye, y pues la corrupción que sigue brotando por aquí y por allá, la opacidad de los contratos. Bueno, pues todas estas decisiones de políticas públicas que han generado un clima de desconfianza y que por lo tanto han tirado la inversión y el crecimiento económico, pues en realidad es raquítico, ¿no? Y pues eso impide que se generen empleos y por lo tanto que mejore la calidad de vida de las personas. Y bueno, también por último la ineficiencia de todas estas dádivas que, bueno, en algunos casos justifican, pero hay un gasto impresionante de dádivas clientelares que no tienen la menor eficiencia, incluso en votos, ¿no? Que es realmente un desperdicio. La carencia de medicinas, el cierre de las guarderías, en fin, hay demasiados puntos que podrían cuestionarse en contra del discurso triunfalista que se dio ayer. Víctor, rápidamente, ¿cuál sería desde tu punto de vista el punto
más delicado de la manera en que estamos ahorita en materia económica en el país, de la forma que está la economía mexicana? Para mí, el punto más delicado es el control de la pandemia, primer punto. Y segundo punto, ya se está reconociendo que la inflación no es un aspecto temporal, que ya está llegando de fondo, y esto lo señaló no nada más en México, se señala a nivel mundial, lo dijo la OCDE, lo dijo Jerome Powell, presidente de la Fed, y ayer Banco de México también lo reconoció dentro de su informe trimestral. Para mí son los dos elementos básicos. Ernesto. Me parece que de lo más delicado es esta contrarreforma de energía, porque pues va exactamente en sentido opuesto a donde va el mundo y sí puede generar que no nada más General Motors, sino que muchísimas empresas digan, ya me voy. ¿Por qué? Pues porque pues tengo unas metas que cumplir, net cero, ¿no? De cero emisiones de gases de efecto invernadero en tal año, y pues en México no se van a poder dar esas condiciones para que se cumplan estos planes de las empresas. Y a su vez, pues también se van a poner de moda los impuestos ecológicos, y entonces producir en México pues va a ser garantía de que no vas a tener competitividad porque te van a sacar de mercado con estos impuestos. Víctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, buen fin de semana. Gracias, muy buen fin de semana, y damos la más cordial bienvenida a Enrique Díaz Infante, y te pido, Ernesto Farrell, si eres tan amable, quedarte un momento más, quisiera escuchar también el punto de vista de Enrique Díaz Infante sobre el informe que rindió ayer el presidente en el Zócalo frente a sus seguidores. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Mira, mi comentario en relación al balance de estos 2 primeros años, más que del informe, es desde un punto de vista, podemos hablar de la economía, que ya que se dijo de los riesgos que hay de inflación, de la captura que está haciendo del Banco de México, lo cual no va a ayudar a combatir la inflación, de las malas reformas como la eléctrica, que no ayuda a generar confianza y levantar la inversión, del problema de inicio con lo del nuevo aeropuerto y su cancelación, y que eso, los gasoductos y la renegociación de sus contratos, todo eso afectó el ambiente de confianza. Pero yo, Eduardo, mi comentario del día de hoy lo quisiera enfocar sobre el mal balance de esos primeros 3 años desde una perspectiva democrática. Durante estos 3 años hemos vivido un retroceso en avances de la democracia liberal que a partir de 1997 se estableció como forma de gobierno, y desterrando lo que era el sistema presidencialista autoritario del PRI gobierno. Pero en este caso lo estamos viendo, este restablecimiento con inéditos y marcados rasgos militaristas. Yo en alguna ocasión, y ahí el resto, si tuviera algún punto al respecto, porque se lo pregunté a González Anaya en una plática, le dije, oye, a ver, ¿tú qué opinas de que los militares estén volviéndose empresarios? ¿Cómo está afectando esto a la industria de la construcción? ¿Cómo está afectando el que estén metidos en Tren Maya, Refinería, Santa Lucía, que estén en la distribución? Entonces, esa parte no podría yo evaluarlo, pero no sé si Ernesto luego tuviera algún punto al respecto. Pero bueno. A ver, permíteme, me parece importante que lo plantees así, Ernesto. ¿Tú crees que es algo que deba de preocupar a la economía del país, el hecho de que los militares tengan tanta hegemonía en algunas obras fundamentales y labores fundamentales que les ha asignado el presidente? Pues digamos que uno ve la Constitución, pues las Fuerzas Armadas deben de estar orientadas a la seguridad nacional, y pues me parece que es totalmente fuera de la ley el que se les encomiende, aunque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero pues se les encomiendan obras de albañilería, ¿no? Ahora distribución de medicinas, bueno, hasta la compra, ¿no? La administración de las medicinas, de medicamentos. Es decir, los ha metido en una serie de actividades, y luego todavía ayer niega que se haya militarizado el país. Pues digo, me parece que simplemente es una violación de la ley y es una vil compra de las voluntades del ejército, ¿no? Y es algo que me parece que va a ser muy difícil que
que luego se pueda erradicar, ¿no? Pues realmente me parece de lo más riesgoso, ¿no? Enrique. Sí, a ver, coincido con Ernesto, o sea, es riesgoso para la democracia y luego sacarlos de esos pues negocios que ellos ya han ido viendo como tales, además de que se han ligado sus pensiones, el pago de sus pensiones al flujo de recursos que genere Santa Lucía, que genere el Tren Maya. Entonces, realmente va a ser muy, muy complicado, pero además, hay otros aspectos que desde el punto de vista democrático y de economía a mí me preocupa, como es lo que está pasando con el Banco de México, que lo hemos platicado aquí. O sea, uno de los grandes logros en 94, perdón, abril de 94, fue conceder la autonomía al Banco de México. No me acuerdo si fue 93 o 94, pero eso ligado al Tratado de Libre Comercio, pues cambió el perfil del país. Dieron certeza a los inversionistas, dieron certeza de que iba a haber control de la inflación, y ahora pues se está revirtiendo con el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja la autonomía. O sea, ya lo hemos platicado aquí, lo platicamos el día de ayer, yo tengo mis dudas de que la subsecretaria de egresos, ya no sé si ya está, ya fue ratificada por el Senado, iba a ser ratificada, todavía está pendiente de ratificarse, y va a ser independiente del secretario de Hacienda. Entonces, algo que habíamos ganado en la economía, como fue la autonomía del Banco de México, ahora se está ya en riesgo. Y si vemos la composición de la Junta de Gobierno, también es preocupante. Entonces, haciendo un balance de estos años de gobierno, pues tache en cuanto a los militares como constructores, con todo esto que inhibe además la derrama a las MIPYMES que participan en la construcción, porque muchas veces las grandes constructoras agarran los contratos, las concesiones, pero subcontratan a otras empresas, entonces se pierde la derrama. Mal por el lado del Banco de México, que se está perdiendo la confianza necesaria al no tener la certeza de que es autónomo el Banco de México por ser una subsecretaria. Y en el tema de las inversiones, el Tratado de Libre Comercio, pues como dice Ernesto, la materia eléctrica, pues esta reforma alerta si no se está violando el Tratado de Libre Comercio y qué va a pasar ahí al respecto, ¿no? En materia de inversiones. Me permito agradecerles. Hacemos una pausa y continuamos un fragmento más en la pausa comercial, ya para rematar esos asuntos, si me permiten. Son las 6:56. Hacemos una pausa y ya regresaremos con otro punto y otro tema. Por lo pronto, muchas gracias a nuestros amigos y colaboradores que nos ayudan a entender la realidad bajo el tamiz del análisis. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lo que siento es que no nos damos cuenta de cuáles son los riesgos que tiene la economía. O sea, la actitud un tanto triunfalista optimista, muy optimista del presidente, deja de lado los retos que tiene México, y lamento mucho que se suba una gobernadora con tantos raspones. Nunca había sido un gobernador del Banco Central tan cuestionado como acaba siendo Rodríguez Ceja, a pesar de su voluntad, Ernesto. Sí, es la primera vez que vemos tal cuestionamiento al nombramiento de un candidato a gobernador del Banco de México. Pues digamos, aquí el riesgo es que le estás pegando a la credibilidad del Banco Central, y la verdad es que desde que Miguel de la Madrid regresó a Miguel Mancera, que fue el que se atrevió a renunciarle a López Portillo con la nacionalización y el control de cambios, y pues este personaje elaboró esa ley de Banco de México en donde se le da autonomía y se crea esta forma de seleccionar a los miembros de la Junta de Gobierno, no nada más al gobernador, escalonados, ¿no?, en el tiempo, para que el presidente en turno no tenga posibilidades sobre todo en los primeros 3 años, de poner a sus gallos, ¿no?
y tener el control del Banco Central, pues aquí jugar con la credibilidad del Banco Central sí es algo muy, muy riesgoso. Yo afortunadamente veo que los 3 que se han nombrado hasta ahora han salido adelante, se han portado bien, ¿no? Responsablemente. Y las declaraciones de Victoria me parecen adecuadas. Ahora habrá que ver en los hechos, porque si lo van a estar vigilando con lupa los mercados, si realmente cumple esos compromisos, ¿no? De autonomía, de las reservas, de no tocarlas y de no estar buscando un cambio en el mandato, hacia un doble mandato en el Banco Central. Bien, ahorita sigue Enrique Cárdenas. Enrique, nada más teníamos si nos puedes ayudar con un poco más de luz. Ojalá me esté escuchando. Gracias. Enrique Cárdenas o Enrique Infante. Enrique Cárdenas, sí. Si nos, claro. es que está muy... me puse al revés. Sí, no, pues al revés está peor, porque tiene un contraluz. No te ves. Órale, sale. Órale. Hola, buen día. Buen día. A ver, vamos. Regresamos al aire con ustedes. Oye, bueno, pero lo que no hay que omitir... Espérate, vamos al aire. Espérame, vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, entonces, para concluir, Enrique Díaz Infante. Sí, no, bueno, nada más lo que quería comentar es la violación al artículo 39, fracción segunda de la Ley de Banco de México, que establece esta experiencia mínima de 5 años y de puestos de alto nivel en el sistema financiero, que no cumple claramente esta mujer, ni es experta en política monetaria, ella es experta en el mejor de los casos en política fiscal, y solo lleva 3 años en altos cargos. Todo esto no abona a la reputación necesaria que debe tener un banquero central para generar confianza y credibilidad en los mercados. Entonces, pues por todos lados mal el nombramiento, que además, como te decía, que hemos comentado, al ser la subsecretaria de Egresos, muy cercana al secretario de Hacienda, pues pone en riesgo la independencia y la autonomía en relación a la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo veo bastante preocupante ese nombramiento que se hizo. ¿Coincides, Ernesto? Bueno, lo curioso aquí es que Arturo Herrera tampoco cubría los requisitos. Por si Arturo Herrera estaba cuestionado. Y tampoco Jonathan. Hay 2 sillas de las 5 del Banco de México que se permite en la ley que no cumplan este requisito, sobre todo porque se busca que sean gente que venga sobre todo de la academia, como es el caso de Esquivel, ¿no? Del doctor Esquivel. Sí. Y para que se enriquezca y se diversifique el punto de vista de los miembros, ¿no? Bien. Pero el gobernador sí tiene que cumplirlo. El gobernador o gobernadora. Quien lo cumple es la subgobernadora Irene. Ella sí cumple todos los requisitos. Pero pues ya estaba desde que llegó López Obrador y pues no se ve difícil que vaya a ser bien la gobernadora. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante. Muchas gracias, Ernesto Félix Santos Coy. Les agradezco mucho que nos hayan ayudado en esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, y doy la más cordial bienvenida a Enrique Cárdenas. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Gracias, te lo agradezco mucho. Gracias. Tú también seguiste digamos, este evento en el Zócalo Capitalino y estás enterado, por supuesto, de la comparecencia de ayer de Rodríguez Ceja como posible candidata ya en firme a la gubernatura del Banco Central. Acudimos a ti para que nos digas, primero, quizá lo coyuntural es lo de Ceja. ¿Cómo ves? Yo siento que entra una gobernadora, si la impulsa el Senado, muy cuestionada y muy raspada a un puesto que es fundamental, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí, yo la verdad también coincido con Ernesto y con Enrique de la falta de experiencia, es decir, no se cumplen los requisitos nuevamente, porque efectivamente Arturo Herrera tampoco cumplía con los requisitos y se le estaba empujando mucho.
lamentablemente ya se ha vuelto casi un deporte nacional, no solo en este gobierno, desde el anterior, se recordarán de Paloma Merodio, que estuvimos en contra de su nombramiento, muchos de nosotros, a la vicepresidencia del INEGI, porque no cumplía con los requisitos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la Comisión Reguladora de Energía, en la de hidrocarburos, en los últimos años, ya en este gobierno, pues sí es lamentable que se esté nombrando personas que no cumplen con la ley, y ojalá el Senado se pusiera de acuerdo en que esto no puede ser. Para algo están los requisitos, para algo se permitieron esas 2 sillas que no tuvieran la experiencia, pues ya están ocupadas. Se requiere otra persona que sí pudiera cumplirlo. Y hay varias personas que lo logran hacer, también mujeres en nuestro país que pudieran tener pues estas características de cumplir con los requisitos que marca la ley, sobre todo con la experiencia, para darle credibilidad al Banco Central y por lo mismo a la política monetaria. Esta idea de la independencia no nomás se tiene que ser de facto, también tiene que parecerlo, porque los mercados pues en ese sentido no perdonan, ¿no? Así es que, Eduardo, yo pienso que sí ojalá que no se complete este nombramiento. Lamentablemente vemos que se completan estos nombramientos cuando ya hay una instrucción por parte del presidente de la República. A ver, para que no digan que estamos cargando los dados, en la gestión del presidente, pasamos ya a la gestión del presidente en su tercer año, debe haber cosas buenas, o sea, por ejemplo, quizás la actitud siempre muy prudente en materia de deuda puede ser visto como una cuestión favorable, el manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Qué destacarías como lo bueno de la administración o de lo mejor en la administración del presidente López Obrador? Pues mira, coincido, sería en todo caso el endeudamiento relativamente moderado. Y yo aquí difiero, Eduardo, hay una idea generalizada de que no ha habido aumento. No ha habido endeudamiento, sí ha habido endeudamiento. Llevamos un 30% de aumento en términos del saldo de los requerimientos financieros, del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del endeudamiento del país, y un 30% en 3 años, pues no se me hace tampoco tan pequeño. No. Estamos en un nivel elevado. Se habla de que, bueno, estamos subiendo del 44% del PIB al 51%. Claro, es porque el PIB cayó, pero ya se está, según esto, recuperando. Se espera que en el 22 se quede en el 21%, en el 23 y el 24%. Es decir, habremos aumentado el saldo de la deuda al menos unos 7, 8 puntos porcentuales del PIB en el sexenio, por lo menos. Entonces, tampoco es tan cierto esto de que el endeudamiento ha sido poco. Ahora, sí se ha mantenido una cierta estabilidad, pero yo veo más en la balanza de pagos. Digamos, ya cuando ves tú la composición del gasto, el hecho de que casi toda la inversión o una buena parte del gasto, 21% del presupuesto, está enfocado a energía, y vemos las pérdidas que está teniendo Pemex y CFE, pues vemos que se está angostando, digamos, una buena parte del gobierno con una reducción de gasto que se refleja en menos medicinas, que se refleja también en menos infraestructura, por ejemplo, para la educación, y en tantos otros temas que, pues digamos, como que se está desangrando el presupuesto. Entonces sí, digamos, tratando de ser positivo, vería el tema de que, bueno, más o menos se ha estabilizado las finanzas públicas, pero a un costo, creo yo, muy elevado, no solamente en deuda, en la eliminación de los fondos que había, o sea, en el consumo ya, ¿no? Ya se acabaron los fondos, pero más que nada en este desbalance al interior de la actividad pública, Eduardo. Me parece a mí que ahí está muy serio. Del otro lado, bueno, pues sí está el aumento de los salarios mínimos, sigue estando, se acaba de autorizar un 22%, que en estos momentos con inflación, pues a ver cómo pega. Sí. Y por el otro lado también la ley, la reforma laboral, que pues está tratando de implementarse. Vamos a ver qué tan exitosa es para ir mejorando la vida sindical en nuestro país.
pero mucho más allá de eso, la verdad es que no, me cuesta trabajo encontrar algo. De lo que más te preocupa de la economía. Desde la economía, lo más preocupante sin duda es el Estado de Derecho, es esta idea, es decir, esta incertidumbre que se tiene a pesar de haber retrasado la discusión de la reforma energética para abril supuestamente, que probablemente ya esté muerta, ¿no? Pero de cualquier manera no lo está desde el punto de vista en el ambiente, digamos, del todo. Para mí lo más preocupante es eso, porque eso impacta la inversión, impacta las expectativas de las empresas y de los inversores sobre todo. Y por el otro lado también, Eduardo, tenemos un empobrecimiento generalizado de la población. Lo comentamos en alguno de los programas anteriores en que me has hecho favor de invitar. Sí. La encuesta, el INEGI, lo que se ha mostrado es que la pobreza aumentó con la pandemia, es evidente. Pero de lo que no se tienen datos exactos, sí hay algunos, pero no son oficiales, es de la reducción, es decir, es del empobrecimiento por pérdida de activos. ¿A qué me refiero? En la pandemia la gente no solo tuvo una reducción de ingresos, sino que además tuvo que endeudarse para poder salir adelante. O se endeudó o vendió los pocos activos que tenía, y esto hace que en 2021 y ahora 2022 estemos arrastrando, o una buena cantidad de familias esté arrastrando, una situación de cierto endeudamiento que le impide tener una recuperación más vigorosa, y se está viendo en la economía. Entonces, me parece, Eduardo, que la falta de inversión por un lado, el empobrecimiento de gente por otro, la reducción de las clases medias que mostró el INEGI hace algunas semanas, pues te da idea de que está muy débil la economía y que para empujarla se requeriría un cambio en política pública y política económica, pues yo diría radical, dando mayor certidumbre. Pues los proyectos emblemáticos ya es imposible que los echen para atrás, más bien apretó el acelerador el presidente, así es que lo veo como muy complicado de plano, Eduardo. Se hablaba antes de un giro de timón, y ya se dejó de hablar del giro de timón. Yo creo que ya no hay remedio, ya estamos en una etapa del sexenio que esto ya no va a ocurrir, y más bien ya tenemos certeza de lo que va a ocurrir. Bueno, no certeza en todo, pero sí ya tenemos certeza de que no va a ocurrir, digamos, ¿no? Sí. Sí. Y que por lo tanto, pues vamos a seguir teniendo un crecimiento muy débil para el 22, para el 23, para el 24. Vamos a acabar el sexenio con una reducción en el PIB per cápita y de lo que teníamos en el 2018, y sobre todo se van a haber perdido oportunidades maravillosas de la coyuntura internacional, algunas que se están presentando, por ejemplo, pues la pugna con China, entre Estados Unidos y China, las posibilidades de tener un mercado energético mucho más fuerte. En fin, estamos perdiendo oportunidades que nos van a costar muy caras en el futuro. Ya salió en la prensa, ya se ha comenzado a filtrar que sí hubo, y en términos muy firmes, una preocupación, le expresaron al presidente Trudeau y Biden, le expresaron una preocupación por la contrarreforma energética en el país, y que esto pudiera finalmente lesionar un pilar fundamental de la economía como lo es el TEMEC. ¿Tú cómo ves este punto? Pues mira, yo creo que ese tipo de advertencias de parte de Trudeau y de Biden, más lo que ya empezó, ya vio, hay cientos de amparos en México al respecto. Seguramente quizás ya lo estén convenciendo de que es una mala idea y va a tratar de postergarlo, quizás, ojalá. El problema, como decía, es que no, si pasa la reforma energética o la contrarreforma energética, es échale a lo que ya dije una ola, un tsunami, digamos, a la inversión y de destrucción de inversión. Entonces sería muchísimo peor el escenario. Pero aún no pasando la reforma energética, es que esto ya es el tema, Eduardo, aún no pasando la contrarreforma energética, de cualquier manera se ve muy débil hacia adelante la situación. Y este nombramiento del Banco de México viene justamente pues en un momento, como decías, muy serio, porque
Si se consolida el nombramiento de Rodríguez Ceja, la verdad es que sí, uno de los pilares de la estabilidad en el país sí va a quedar tocado este pilar, y que debilita aún más la situación hacia adelante. Así es que ojalá que recapaciten, así como están recapacitando con la ley energética en el caso del Banco de México. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Enrique. Ojalá tengamos el privilegio de volver a escucharte pronto. Nos ayudas. Incluso podríamos darle una sesión más adelante para hablar del asunto del endeudamiento, para que nos manzanitas a quienes no estamos, digamos, o no estamos totalmente conectados con la cosa económica, pudieran explicar por qué sí hay un ligero, porque sí, cuando se hace la economía más pequeña, evidentemente al mantenerse en la misma cantidad, el endeudamiento crece en relación al PIB, ¿no? Pero los requerimientos, como tú dices, la forma más amplia de ver los requerimientos financieros del país es lo que se ha aumentado 30%, no es nada poco, o sea, y puede ser en el contexto de una crisis que ya reconoce el presidente, una crisis económica derivada de la pandemia y de sus acciones, de sus políticas poco asertivas, pues puede representar un serio dolor de cabeza para los años posteriores, ¿eh? Mira, sí, yo creo que vale la pena asomarse por ahí. Hay algunas advertencias ya, Carlos Ursúa lo ha estado diciendo repetidamente, que se ven hacia los próximos 2 o 3 años en términos macroeconómicos. Entonces, también ahí tener un pilar débil en el Banco de México ante esta situación en donde se van a estrechar las finanzas públicas, va a ser más necesario el endeudamiento, y además Pemex sigue con pérdidas muy grandes, sí. Pues sabemos que esto no va a dar, la cuenta no va a dar. Entonces, sí es un tema que, si bien no se vislumbra en este instante y a veces hasta se dice que está bien manejado, la verdad es que se está creando una tormenta hacia adelante que pues vamos a tener problemas, creo yo, si no se corrige un rumbo que hemos tomado. Perdóname que abuse del aire, porque siempre hacer una invitación al aire acaba siendo pues ventajosa para quien la realiza, pero ojalá nos podamos ver la próxima semana para atender este asunto. Con mucho gusto, encantado, como siempre, Eduardo. ¿Sí? Me va a encantar estar en tu programa. Muchas gracias, es tu casa, por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 7:16, vamos a ir a una pausa. En la pausa vamos a hablar sobre lo que dice Francisco Garfias en su columna. En esta ocasión los columnistas políticos pues se refieren fundamentalmente al acto que encabezó el presidente. Vamos con esos contenidos que nos ofrece Francisco Garfias en el Excelsior, si no me recuerdo, y regresaremos con Xu Tenorio, espero que ya se conecte, para hablar precisamente de un asunto que está en el ambiente y que algunos pasan por alto, como es la comparecencia de la que aspira a ser gobernadora del Banco Central a propuesta del presidente de la República. Son las 7:17, regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, a ver, ¿qué dice Garfias? En su columna Arsenal del periódico Excelsior, Francisco Garfias dice: cuando el presidente López Obrador apareció en el Zócalo era de día. Conforme avanzó en la crónica de sus 3 años de gobierno, iba oscureciendo, hasta que de plano se vino la noche. Fue casi hora y media de recuento de sus logros en una plaza repleta que era suya de antemano. 84 minutos de vivas al pueblo, de optimismo sin fundamento, de elogio a los militares, de primero los pobres, de vaticinar que la cuarta transformación ya es irreversible, pero también de advertencias a congresistas de Estados Unidos, de exhibirlos si no votan el plan del presidente Biden, de legalizar 11 millones de migrantes sin papeles de origen mexicano. No podía faltar las descalificaciones a los que piensan diferente: intelectuales orgánicos, periodistas vendidos, neoliberales retrógradas, a los de arriba. Decían que si llovía fuerte arriba, goteaba hacia abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa.
que se vayan al carajo con ese cuento. Casi la totalidad de su mensaje es lo que escuchamos día a día en las mañaneras, pero hubo un pasaje donde puso mayor énfasis. Lo dedicó a agradecer el respaldo de las Fuerzas Armadas, a las que calificó de pueblo uniformado, pero también a desmentir la militarización del país. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que le hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen o opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, mucho menos que se involucren en acciones represivas. Bien, regresamos al aire. Gracias, Lidia, muy amable. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, antes de ir con Shu Tenorio, vamos a las columnas. Tenemos todavía columnas pendientes. Leti. Así es, Lalo. Vamos a la segunda parte. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, comenta que la Comisión Reguladora de Energía no solo está limitando y cancelando los permisos para nuevas gasolinerías, sino que aquellas empresas que cuentan con permisos vigentes y en forma para actividades de comercialización de petrolíferos las han sorprendido visitas de la Fiscalía General de la República. Darío Celis dice que existe un uso faccioso de ambas instituciones por parte del Ejecutivo Federal. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, señala que a inicios de octubre el Banco de Bienestar adjudicó de manera directa un contrato récord de esa institución a una empresa recién constituida en 2018. Se trata de una licitación relativa a los servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito, con el fin de promover la bancarización y la inclusión financiera. Maldonado destaca que en su corta historia, el Banco del Bienestar ha celebrado la firma de 63 contratos, de los cuales 33 han sido por adjudicación directa, 15 por licitación pública y 10 a través de invitaciones restringidas. El resto son contratos entre entes públicos. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, considera que si bien urge mejorar el poder de compra, se observa delicado el aumento del salario mínimo del 22% que ayer se aprobó en CONASAMI. Recuerda que en los años 80 vimos algo parecido con impactos consecuentes en la inflación, que este año terminará sobre 7.2%. Además, con la pandemia se perdieron miles de empleos y en las empresas el horno no está para bollos. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Vamos con Shu Tenorio. Gracias, colaborador. Muchas gracias, Leti. Colaborador de este espacio, experto en cuestiones políticas. 2 puntos te solicito de manera muy especial y extraordinaria, estimado Shu. Buenos días. Primero es la presencia de la aspirante a encabezar los esfuerzos del Banco de México, Rodríguez Ceja, la maestra Rodríguez Ceja. Y la segunda, la ausencia de Ricardo Monreal en el acto en el Zócalo capitalino. Es todo un mensaje. Quisiéramos escucharte. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles ahora en jueves. Pues la realidad es que, como le platicamos al inicio de la semana, lo más importante en el Congreso de la Unión es justo la elección de la posible gobernadora del Banco de México, que es lo más probable es que se concrete el día de hoy. Victoria Rodríguez Ceja compareció ayer en la Comisión de Hacienda del Senado de la República y bueno, sorprendió por 3 cosas, mi estimado Eduardo. Primero, porque llegó acompañada de nada más ni nada menos del secretario de Gobernación, para que no quedara ningún tipo de duda de la cercanía que tiene la próxima gobernadora del Banco de México con el titular del Ejecutivo. Perdón que te interrumpa, ¿se sospechaba o había dudas de que fuera buena la relación? No, es extraordinaria, es cercana, pero por si hubiera alguien dudara una subrayada.
Exactamente, que llegara escoltada, acompañada, arropada por el secretario de Gobernación, bueno, pues evidentemente deja clara la señal de que hay una cercanía extraordinaria entre la nueva o posible nueva titular del Banco de México con el titular del Ejecutivo Federal. Primera cosa a destacar. Segunda, pues fue una comparecencia, digamos, pues muy a modo, donde todos conocían las preguntas y claramente se sabían las respuestas que iba a dar la próxima gobernadora del Banco de México. Se hizo especial énfasis en su experiencia, sobre todo en política monetaria. O sea, ella es una especialista en temas de presupuesto, ha sido subsecretaria de egreso en la Ciudad de México, subsecretaria de egreso federal, es una mujer trabajadora, inteligente, o sea, nadie niega sus capacidades y conocimientos como economista. La duda y la pregunta sigue siendo si tiene las facultades, las capacidades para enfrentar la política monetaria del país. Y me parece que, bueno, pues que conocía las preguntas, evidentemente se preparó, leyó su guión y fue una comparecencia sin sobresaltos. Hoy se espera que se apruebe la idoneidad de su candidatura y que sea ratificada en el Pleno del Senado. Y curiosamente, esta comparecencia fue el pretexto que ocupó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado para decir que por eso no acudió al Zócalo capitalino. O sea, lo que Ricardo Monreal dijo es, estamos tratando este asunto que es de la mayor relevancia, que lo es, ¿no? La elección de la próxima gobernadora del Banco de México, y por eso es que no alcanzo a llegar al Zócalo capitalino, ¿no? Este fue el pretexto oficial, pero bueno, pues para quienes les gusta leer entre líneas y les gusta leer los mensajes que se envían en estos eventos, pues claramente la nota de ayer, una de las principales fue la ausencia de Ricardo Monreal en el templete del Zócalo capitalino, donde el presidente de la República demostró nuevamente que tiene la capacidad de convocar grandes masas, de movilizar gente. Dos, que su terreno son las plazas públicas, y tres, que aprovechó el foro pues para placear a quienes quería placear y para guardar a quien no quería guardar, ¿no? Platicando con algunas personas cercanas al Senado, creían que podía haber algún incidente de riesgo para el senador Monreal, que pudiera haber algún tipo de rechifle, alguna cosa por el estilo, y que se prefirió no arriesgar en ese sentido. Es un hombre que tiene un kilometraje enorme, el senador Monreal, y pues bueno, pues claramente tenía el pretexto a la mano y creo que tomó el camino fácil de no exponerse públicamente. Y qué interesante, importante que nos hayas dicho. En general, el mensaje del presidente en materia económica, la impresión que tiene el presidente de la situación nacional, ¿te deja satisfecho o te deja con pendientes? Mira, el evento de ayer era relevante en dos sentidos. Lo primero es que estamos a mitad de camino, ¿no? Y muchos perciben al presidente con un estado de ánimo de molestia, de cierta pues frustración porque no se han logrado concretar algunos de sus proyectos importantes a estas alturas, y es por eso que en los últimos días ha tomado decisiones importantes, ¿no? La mayor crítica al evento del día de ayer pues fue esta concentración masiva de gente. Insisto, nadie duda la capacidad de convocatoria y el poder que tiene el presidente López Obrador de llenar las plazas públicas, pero pues todo el mundo dice qué contradicción que se haga esta gran convocatoria cuando por otro lado tenemos la amenaza de una nueva cepa, ¿no? En el caso de la pandemia por COVID-19. De manera que, digamos, el presidente lo que está dejando muy en claro es que él está en su ruta, en su agenda, lo ha hecho, digamos, en los últimos días con la elección de una ministra, con la elección del gobernador del Banco de México, con la plaza llena, tomando las decisiones, haciendo cambios en su gabinete. Me parece que el presidente está preparando la alineación para enfrentar los próximos 3 años de su gobierno, y está muy claro que la primera aduana la viviremos en la primavera del 22 con la revocación del mandato, en la que el presidente ya se encuentra activo, andando y más vivo que nunca. Pues muchas gracias, Chu, por estar con nosotros. Te lo apreciamos mucho. Gracias por ayudarnos a entender la realidad. O sea, muchas gracias en términos políticos. Saludarles, que tengan buen día. Gracias, gracias. Vamos después con Pablo Álvarez y Casa, que ya está en la sala. Te saludamos nada más para darte la bienvenida a tu casa, Pablo. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Bien, vamos a unos saludos y vamos a una pausa y empezamos a platicar contigo durante la misma. Lidia. Así es, Lalo, nos saluda
Mabel Muñoz dice que está a 10 grados, dice que ya está aquí con nosotros desde muy temprano y nos dice, estoy procesando el inicio de otro año de un gobierno narcisista. Dice, mejor mi cafecito con una concha para alegrarme. Saludos. Tavo Rivera dice, buenos días desde Mexicali, Baja California. Miguel Cervantes Baez, saludos desde Puebla y dice, puro acarreado. Francisco Castillo nos dice, de regreso a casa de estas mágicas vacaciones, no nos dice a dónde se fue, pero nos dice que está regresando, que está contento de estar en el programa y nos saluda. Los saludamos a todos con mucho gusto. Gracias, Francisco. Tenemos saludos por allá en nuestras redes sociales. Sí, tenemos un saludo, saludamos con gusto a Manuel Licea, que nos ve desde Ciudad Juárez, y tenemos un comentario. Dice, hola, buenos días. Si el ejército cada día está más metido en funciones que eran solo del sector civil, ¿esto fomentará o inhibirá la inversión? ¿A quién le gustará competir contra unas fuerzas armadas apoyadas por un gobierno? Yo creo que es un estorbo más a la inversión en México. Saludos. Enrique Acevedo, desde Zapopan, Jalisco. Son los comentarios que tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Vamos entonces a la pausa y platicamos. Comenzamos la plática con Pablo Álvarez y Casa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Seguiste el evento, Pablo? Mira, no mucho, pero sí he estado leyendo lo que se ha comentado. La línea discursiva no cambia, ¿no? Pero lo que es curioso es cómo el neoliberalismo causó la crisis, ¿no? Sí. ¿Y por qué la pregunta es, ¿por qué la causó en todo el mundo, no? O sea, hay como una especie de disociación cognitiva. O sea, todos estábamos en el común entendido de que la crisis fue causada por el coronavirus, ¿no? Y algunos países ya salieron de esa crisis, ¿no? O sea, yo siempre hago la comparación con Estados Unidos porque es muy odiosa. Pero Estados Unidos ya tiene un PIB mayor al que tenía en el... Pues porque invirtieron durante la crisis y posterior en el proceso de recuperación, ¿no? Digo, o sea, ya está en un proceso de franca recuperación. Estados Unidos va a cerrar con un crecimiento impresionante del PIB en el cuarto trimestre. Los datos ayer de gerentes de compra sorprendieron a todo el mundo. O sea, fueron tan fuertes que incluso el tema del Omicron pasó como una segunda preocupación en Estados Unidos. Entonces, es curioso cómo en otros lados se van resolviendo los problemas y aquí se van incrementando, ¿no? O sea, ahora, lo que a mí me llama la atención, yo no había escuchado, a lo mejor ya está muy cansado, pero que el presidente reconociera que hay una crisis económica. Sí, ese es un tema nuevo y creo que es como el desabasto de las medicinas, ¿no? Sí, ya, o sea, ya es reconocimiento. Vamos al aire, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, Pool Bancario es un informe en el cual se detallan las diversas fuentes de financiamiento para una organización y las condiciones en las que las brindan por un tiempo determinado. Es una herramienta clave para valorar la situación financiera de una empresa y sus riesgos de adquirir un nuevo financiamiento. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Pablo, bienvenido. Tu punto de vista sobre la presencia de la aspirante a la gobernatura del Banco de México y el acto político de ayer en el Zócalo capitalino. Ya comenzamos con lo primero, porque lo platicamos con Enrique la vez pasada, ¿no? Yo coincido con que no cumple los requisitos.
porque los requisitos establecen que tienes que tener experiencia en política monetaria. Puede ser un tema de interpretación porque ella fue secretaria de Finanzas en la Ciudad de México y pues es subsecretaria de Egresos. Hay gente que ha dicho que tampoco Herrera cumplía los requisitos. Ese es un argumento falso, ¿sí? Porque Herrera fue funcionario del Banco Mundial muchos años, tenía desde el Banco Mundial sí tenía injerencia en este tipo de temas, y dos, fue secretario de Hacienda 2 años y medio. Ahí sí tuvo trato, a diferencia de la subsecretaria de Egresos, tuvo trato con autoridades monetarias. Entonces, poner el mismo nivel a Herrera con Victoria me parece un error. O sea, un primer punto. Evidentemente es una decisión política. La decisión está más que garantizada porque se requiere mayoría absoluta. Con la pura bancada de Morena, Victoria va a ser designada. Entonces, es un tema que se resuelve hoy, que está más que amarrado y que finalmente a ella le va a tocar, digamos, obviamente se le va a conceder el beneficio de la duda, es una mujer inteligente y preparada, cosa que a todos nos da gusto, que no llega nada más por una cuestión de que es mujer, sino que es una mujer competente, pero no tiene el manejo de la política monetaria. O sea, ahí sí yo creo que hay que ser honestos en ese sentido, ¿no? No cumple con los requisitos y va a ser designada por una decisión política. Sí. Eso sirve igual, o sea, con el ánimo, no quiero ser ofensivo en la figura de una mujer, y menos de la que va a encabezar el Banco Central Mexicano, pero sirve igual una mujer que llega raspada a un puesto así. Yo creo que no, porque el tema no es el género, y creo que es una equivocación, es una discusión equivocada sí. Que mucha gente ha querido meter, ¿no? Sí, no es una cuestión de género, no. No, el tema es que ella se percibe como alguien con falta de autonomía y muy ligada al presidente. Ese es el tema. Y lo que es una mala señal es que mientras que los mercados ya habían aceptado que fuera Herrera, a Herrera se le quita de una manera muy poco clara, y de una manera te diría que hasta ingrata, porque Herrera no dejó de ser un secretario fiel al presidente en todo el momento, incluso hasta la ignominia, ¿no? Bien. Tampoco se trata de que Herrera estuviera en contra de la política que favorecía al presidente. Herrera se negaba a subir las tasas de interés. ¿Sí? Lo declaró públicamente. O sea, no es porque Arturo Herrera estuviera en contra de políticas monetarias que favorecieran a la cuarta T. Ahí no estuvo el problema. Bien, ¿me permitirías ir a una pausa para ir a la parte del acto del Zócalo ayer? Por supuesto. Para dividir los segmentos y cumplir con el reloj que tenemos dispuesto con las televisoras. Vamos a una pausa y regresamos con Pablo Álvarez, que está hablando del evento político del Zócalo capitalino ayer. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Si se le ve, yo no sé si lo veo así también Leti, yo veo al presidente cuando ven esos actos multitudinarios, veo al presidente con mucho mayor vigor y enérgico, ¿no? O sea, como que le hacen bien esos eventos, ¿no? Como que es lo suyo. Esa es su cancha. Esa es su cancha, ahí es donde se siente... ahí lo veo así, con vigor, con empuje, y en el ejercicio de la administración lo veo malhumorado. Sí, aunque ahorita empezó la mañanera dándole las gracias a todos los que fueron, a todos los que no pudieron ir, y ¿qué crees? Que dijo que su respeto a los que no coinciden con ellos. Pues muchas gracias, ¿no? Está bien.
Distinto a lo rijoso que se veía ayer, ¿no? Sí, eso al diablo, ¿no? Con ese cuento, es todo un editorial, ¿eh? Digo, es el estilo priista que tú y yo conocimos cuando éramos chicos, Eduardo. Sí, y Es quizá el ya no mismo tan estilo. chicos. Sí, es el mismo estilo. Pero que por cierto, de esos priistas que sí se van a extrañar, bueno, desde mi punto de vista, la muerte de Enrique Jackson ayer, ¿no? Hombre, sí, hay que mencionarlo ahorita, sí. Saben que yo trabajé con Enrique Jackson en el CONAMPROS, cuando él era director del CONAMPROS, y tenía yo una relación de mucha cordialidad con él. Era siempre muy generoso conmigo. Era un tipo de Sinaloa, muy echado para adelante y muy político, muy claro. Lástima, merecía su claridad intelectual, mejores puestos, mejores oportunidades que las que finalmente el PRI le concedió. Sí, ¿Cómo estás, hay Adriana? muchas voces lamentando la pérdida de Enrique Jackson, claro, excepto los de la 4T. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Y ahora sí, si nos regalas, que por cierto, nuestro muy sentido pésame por la muerte de Enrique Jackson, un político de primera del norte del país, una gente a la que yo conocí, trabajé cerca de él y un tipazo, tipo con conciencia, con tamaños. Ya después tenemos anécdotas que yo le vi a Enrique Jackson con la cúpula obrera y con la cúpula que dominaba el Congreso del Trabajo, un tipo con pantalones. Con pantalones. Lamento mucho la muerte de Enrique Jackson. Bueno, entonces, ¿nos puedes decir cómo viste el Zócalo y el evento del Zócalo, Pablo? Mira, es un evento partidario, digo, está bien, y creo que la gente que respalda al presidente se hizo presente para darle una muestra de apoyo. Yo discrepo de la gente que dice que fueron acarreados. Yo creo que Morena tiene una base social muy amplia. La gente iba entusiasmada. Eso de que eran acarreados no es cierto. El presidente, digamos, hizo una arenga política como le gusta hacerla en este tipo de eventos. Hubo cosas novedosas, lo comentábamos fuera del aire. El reconocimiento de que hay crisis económica es un tema muy similar al desabasto de medicinas. El presidente todo el año se la pasó negando lo del desabasto, y cuando el golpe de realidad le hizo evidente que había desabastos de medicinas, terminó reconociendo que sí lo había y le encargó al ejército el asunto, ¿no? Entonces creo que esa es la parte, digamos, que yo sentiría como un cambio. Pero donde no hay cambio es cómo el lenguaje está estilizado, ¿no? O sea, la crisis económica no la provocó mi gobierno, la provocó el neoliberalismo. Entonces, una vez que acabemos con el neoliberalismo, vamos a tener recuperación económica. Y ahí es donde a lo mejor no se va a dar esa situación, porque obviamente el que salgas de una crisis económica depende de buenas decisiones de política económica, tanto de política fiscal como de política monetaria, como de política industrial, de política social. Y ahí es donde yo creo que el asunto no funciona, porque mientras no haya inversión privada, que no ha habido inversión en este sexenio y parece que no la va a haber, por tres razones fundamentales: por desconfianza, lo hemos platicado aquí, porque no hay un Estado de Derecho, se cambian las reglas a cada rato, y la otra, y muy importante, que es el elefante encima de la mesa, el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad es el tema que todas las encuestas dicen que sigue creciendo. Y es muy difícil que el sector privado quiera invertir en este ambiente social que estamos viviendo. Bien, en la economía, si le tuvieras que poner una calificación a la economía, tú como doctor, o sea, tú como conocedor de la cosa económica, ¿qué calificación le pondrías hasta el momento al ejercicio económico de la presente administración?
Yo le pondría un 4, y el 4 es gracias a que su política salarial ha sido adecuada. ¿Sí? Ahora, qué bueno que lo citas. Pero de ahí en fuera, las decisiones de política económica han sido equivocadas. A ver, y por eso tuvimos una recesión de 8.2 el año pasado. Ahora, qué bueno que lo citas. La regularización salarial puede representar un riesgo. Es que no es lo mismo hacer una regularización salarial, que es importante, que es obligada, cuando tú tienes una inflación del 2%, como sucedió, o poco más del 2%, como sucedió en el 2020, a tener una inflación de 7.5%. El margen se reduce significativamente y llevas al extremo de incrementar 9% el salario, que yo no recuerdo que en ninguna época, en muchísimos años, se haya aplicado un incremento del 9% en una sola vez. No, pero fíjate que ahí sí yo estoy de acuerdo con el presidente, para que veas que no nada más lo critico. 9% apenas te repone el 7% de inflación. Claro, por supuesto. O sea, yo ahí en ese sentido creo que sí tiene que haber una política de recuperación paulatina de poder adquisitivo. En ese punto sí estoy de acuerdo con el presidente, pero me parece que hay que tener mucho cuidado porque hubo un incremento adicional al salario mínimo, que es la recuperación independiente. Sí, movimiento independiente de recuperación. Y hay que explicarle a la gente que eso no aplica para el resto de los salarios. Bien. ¿No? Bien. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Eduardo, y buen día a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Adriana Torres Nova. ¿De qué nos vas a hablar? Buenos días, Adriana. Buenos días, Eduardo. Hoy vamos a hablar de algo que se llama balance ejecutivo, o sea, el balance, el equilibrio que debe tener un CXO en las organizaciones el día de hoy. Bien, hacemos una pausa y vamos con Adriana Torres Nava. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yameni. Es consultoría como IBM, pero no hace software y es francesa. ¿Y parlez-vous francés? No, nada. Bueno. Aprender. Le voy a decir a mi hijo que tomaré las clases con él. Él está estudiando francés en la secundaria. Sí. Dice que no le enseñan casi nada, pero pues bueno, al menos a saludar, a pedir comida, cosas muy básicas. Bueno, para no morirte de hambre, ¿no? Hamanex siempre es muy socorrido. Para no morir de hambre. Para no morir de hambre. Puedo sobrevivir un poco en alemán, un poco. ¿Un poco? No, bueno. Ese sí es un idioma difícil, igual que el chino. Sí, pero estudié hace mucho. ¿Cuántos idiomas existen en la India? Más de 1000. ¿Más de 1000 idiomas? Cada 100 kilómetros hay un diferente dialecto o idioma. No me digas. ¿Y tú cuántas veces fuiste a la India? Muchas. Como 20. ¿20? Válgame Dios. Sí. Pero seguiría yendo. ¿Cuántas horas son? Depende cómo te vayas. Lo más cortito son 22. Es como China, ¿no? Es como ir a China. Sí, más o menos. Yo nomás por el avión pensaría, aunque me moriría de ganas de ir a China, ya al interior de China. Pero híjole, el avión es... Sí, o sea, la ruta más corta es ir de aquí a Europa, 10 horas, y de ahí a India otras 10 horas. Y pero descansas, si puedes descansar un día es a todo dar. Australia, no saben qué pesadilla es ir a Australia. Sí, es más tiempo. Pucha. No, así de veras, ya comienza uno a caminar así, a gatear por el techo. No, yo decía, no, que se cae esta porquería, ya que se caiga. No. En esos viajes leía, veía películas, hacía ejercicio. No, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que, anexo al templo de Juno Moneta, la diosa del matrimonio, el noviazgo,
el embarazo, el parto y la maternidad, los romanos hacían sus monedas? La fábrica en la que las elaboraban recibía el nombre de Seca y fue cerca del año 269 a.C. que hicieron las primeras monedas romanas, las cuales sirvieron de medio de cambio. Estamos ante una nueva forma de ver y vivir la vida. El mundo ha cambiado radicalmente. Entendamos la nueva dinámica en torno a la era digital con la maestra Adriana Torres Nava. Estamos contigo, Adriana. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, pues para entender qué es esto del balance ejecutivo, hoy día los directores de recursos humanos tienen un súper reto porque ya no es suficiente medir una sola inteligencia en las organizaciones y tener una sola actitud. Hay que tener un balance entre la productividad del negocio y el bienestar de las personas para que realmente la empresa se considere productiva y pueda alcanzar sus objetivos y pueda ser mucho más eficiente. Entonces, hoy día los ejecutivos son medidos por 4 grandes inteligencias que antes solamente decíamos, bueno, ¿qué IQ tienes, no? Tu coeficiente intelectual para resolver problemas matemáticos y algunas cosas así, pero resulta que hoy día también es importante el coeficiente emocional. ¿Cómo respondo ante los estímulos de la vida? ¿Cómo mi enojo, mi tristeza, mi frustración afecta en la toma de mis decisiones? Hay otro coeficiente que es el de adaptabilidad, donde qué rápido absorbo los cambios, los tomo y me adapto a ese nuevo ambiente, ¿no? La parte resiliente que nos puso a prueba la pandemia a todos, pero ahora es una inteligencia que se está midiendo entre los ejecutivos. Y el otro, que este es muy importante, que es el coeficiente de valor, que está muy asociado a la innovación. El que yo pueda tomar una decisión en base al valor que percibo sobre una situación. Y un ejemplo clarísimo de este coeficiente es la experiencia de los clientes, ¿no? ¿Qué tanto tú decides comprar una marca u otra por la experiencia de compra, ¿no? Ya sea experiencia digital o experiencia en la tienda física. Entonces, este valor que las personas percibimos a través de una decisión o a través de una nueva solución se llama coeficiente de valor. Y entonces estos 4 coeficientes son los que debe tener un ejecutivo y que la gente de recursos humanos está hoy día midiendo cuando hace sus reclutamientos. Para esto les quiero recomendar el día de hoy no una película, sino una obra de teatro que también se hizo película, que se llama El Método Grolom. Esta película y esta obra de teatro hablan de 4 personas que son citadas para ser reclutadas en una organización para tener un cargo gerencial. Y les ponen una serie de retos que el objetivo tiene precisamente medir estas inteligencias en los ejecutivos que están probando a través de retos que además son muy divertidos. En México estuvo ya esta obra de teatro hace unos años, en 2013 y luego otra vez en 2021, y para 2022 va a estar en Madrid, así que aquellos que puedan ir, está bien, pero por ahí también en los medios digitales se lo pueden encontrar. La película estuvo publicada en 2006. Entonces, ¿qué va a hacer este ejecutivo de recursos humanos y los directores de las empresas, dueños de las empresas, para tener considerado este balance ejecutivo? Entonces, el bienestar de los colaboradores es un tema que de verdad se necesita trabajar mucho porque por ahí se creó la NOM 035 más otras técnicas donde los gobiernos están midiendo cómo las empresas tienen un clima organizacional positivo que permita que las personas trabajen en condiciones óptimas. No es nada más que no sufra estrés o que tenga su cinturón de seguridad o que tenga herramientas para hacer carga o para protegerse de la luz en el caso de los soldadores. Es mucho más allá que eso y para eso necesitamos tener un poquito más de insight. Es cómo mantenemos más feliz y más productiva a la fuerza laboral si lo queremos ver en un solo párrafo, lo que significa balance ejecutivo. Para esto hay algunas recomendaciones. La primera es, hay que mantener la empatía y el crecimiento de las personas muy entrelazados. Es decir, un líder que es más efectivo y genera una empresa con un ambiente más sano es porque está de verdad preocupado por esos colaboradores, es decir, empatía individual, voy a ver qué necesita cada persona y cómo proyecto su crecimiento de acuerdo a lo que esa persona quiere, desea y necesita. Sí, y está totalmente comprobado que cuando una persona trabaja tranquila y feliz, es mucho más productiva hasta en un 50%.
El otro tema que está de moda y que por ahí lo van a empezar a leer, que se llama People First Leadership, y hablamos de que las personas van al centro de todas las decisiones. Así como van al centro en las estrategias de marketing, en las estrategias de ventas, donde necesito entender qué quiere ese cliente y por qué medios lo voy a encontrar para hacerle una oferta y encontrarlo. También en el caso de los colaboradores es lo mismo. Poner que las personas son aquellos talentos, aquellas manos que van a hacer que los resultados de mi empresa se produzcan. Están los vendedores, están los productores, los operadores, los entregadores de servicio, los consultores. Cualquier persona que trabaja en mi empresa funciona para poder hacer los resultados. Y entonces, si los gestiono, debo considerar algunos detalles, ¿no? Que tenga un ambiente adecuado, que esté libre de aspectos que le causen ansiedad o inseguridad o aislamiento o desmotivación, y sobre todo pensar en ese balance de vida. Hoy día, con la falta de presencia física, se ha vuelto un reto más grande porque personas que no tienen contacto con el exterior sufren de ansiedad e inseguridad y de una serie de otros síndromes que podemos hablar la semana que entra de algunos de ellos. Pero bueno, el reto de estos ejecutivos es poner a las personas en el centro de las decisiones y no solo al cliente, también a los colaboradores. La otra cosa es el liderazgo empático, ¿sí? Necesito considerar el impacto emocional de la empresa porque ahorita se está midiendo la salud de la empresa de una manera integral. Ya no es nada más que tenga buenos resultados numéricos, sino cómo está el clima laboral. Y entonces hay una mujer que es la CIO de una empresa que se llama Empathy Business, que se dedica precisamente a medir el grado de empatía que tienen las empresas con sus colaboradores. Y dice que cuando una empresa es empática, su productividad es mayor, más del 50% que otras que no son empáticas. Y lo que mide esta empresa es cuál es el nivel de empatía, cómo empoderas a tu gente a que pueda ejecutar su trabajo y a tomar decisiones, si ese trabajo que estás haciendo tiene significado, si tienes un sentido de pertenencia con la marca, si puedes ser auténtico en ese lugar en lugar de estar actuando, si hay una práctica de colaboración y una ética. Y entonces decimos que empatía sí es a lo que deben apuntar los ejecutivos y los empresarios el día de hoy, y simpatía no, que es muy diferente. El que sea simpático no quiere decir que las personas de verdad puedan ser más productivas solamente porque los haces reír. Es realmente tener este interés en las personas y desarrollar su potencial, y entonces tienes garantizada mayor productividad en tu empresa. Pues muchas gracias. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Ya casi tenemos que entregar siempre. ¿Dónde pueden comunicarse contigo, Adriana? Si me pueden ayudar a poner las redes, a Torres Nava MX en las redes sociales, Facebook, Instagram, o adrianatorresn90@gmail.com. ¿No me la puedes repetir? adrianatorresn90@gmail.com. Muchas gracias, Adriana. Te esperaremos con mucho gusto la próxima semana en tu sección. Muchas gracias. Permaneces con nosotros porque nosotros ya nos tenemos que despedir. Fue un programa carrereado, muy intenso, muy lleno de colaboración, de análisis. Afortunadamente salimos bien librados. Gracias, Lidia. Tú despides si eres tan amable. Claro que sí, que tengan un jueves muy rendidor. Jueves. Un jueves, casi viernes. Y los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Leti Razo, gracias, Leti. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ernesto Méndez, muchas gracias. Juan Núñez, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Mañana en punto de las 6. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.